rostro tú que estás en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Vamos a iniciar retomando las notas del encuentro anterior, el 15. Hoy ya vamos por el encuentro número 16 de las Constituciones. Bueno, entonces fueron unos aportes muy importantes que los vamos a recordar en estos breves párrafos. En primer lugar, que es importante tener en cuenta que hoy hablamos más de docilidad al espíritu que de esfuerzo por lograr la perfección. ¿Se acuerdan que vimos ese artículo 7º sobre la búsqueda de perfección? Y acoger el espíritu es acoger la parresía, esa audacia, esa valentía que nos comunica el espíritu. Y agregaban también que la perfección hoy, que la entendemos desde el sentido del más, y se ve que la palabra griega que se usa para perfección, cuando se traduce, quiere decir ir siempre hacia adelante, dando cada vez un pasito más sin detenerse. Es una palabra muy dinámica que nos pone en camino sin detenernos. Se hablaba el modo de vida de María, que lo encontrábamos en el texto de la Breye. Es también la del discípulo. Eso. Es también la del discípulo. Así lo vive ella. María, como discípula, escucha la palabra y nos enseña a vivirla de esa manera. Y se ve muy claramente en el texto: haced lo que Él os diga en las bodas de Caná. Y el no perder punto de perfección que mencionan las Constituciones es es huir de la mediocridad. Si asumimos la dinámica que estamos viendo con ese término, huir de la mediocridad. No estancarnos. No estancarnos. A eso tiende la pausa ignaciana que hemos de hacer cada día. Y nos decían cómo en Fe y Alegría
tienen un lema que también puede ir en este sentido. Y el lema dice, hacer el bien y hacerlo bien. Es como una manera de la perfección que estamos tratando. Bueno, lo que vamos viendo en este tema de la búsqueda de perfección, algunas lo sintetizaba en dos palabras, escucha y respuesta, en lo concreto de la vida y todo por amor. Si viviéramos esa dinámica, pues seguramente no nos estancaría. Se decía también que la pedagogía de los ejercicios es realmente un entrenamiento para que caminemos siempre hacia la meta, sabiendo que el sentir y gustar que aprendemos en los ejercicios es lo que moviliza desde dentro. Y alguna otra decía que se trata entonces de prolongar en la vida la experiencia de ejercicio. Y que este capítulo, este artículo que estábamos viendo, que es el séptimo, nos da unas pautas muy concretas que las vamos a indicar a continuación. Bueno, y vamos a enumerar 4 pautas que nos da ese artículo, que son muy concretas para vivir esa dinámica. La primera pauta es saber que la perfección a la que tendemos es un proceso de maduración a través de opciones concretas, de opciones que vamos haciendo conscientemente en el día a día. Una segunda pauta es vivir en actitud de discernimiento, de atención a las mociones del espíritu. La tercera es la relación con Dios, es gratuita de parte de Dios, pero exige de nosotras diligencia y dedicación para acogerlo. Y por último, las condiciones para realizar con competencia lo que se nos ha confiado. Es también una parte de esa dinámica. Entonces, como que lo que vamos viendo aquí nos hace, lo que lo estamos viendo juntas, nos está ayudando a descubrir esa sabiduría que está en los orígenes de estas constituciones y del instituto. Entonces vamos ahora al tema de este encuentro número 16. Y continuamos con los artículos que componen el núcleo del cuidado de la vida interior. Es un núcleo muy importante dentro de la instrucción espiritual. Y hoy nos vamos a centrar en 2 artículos, el 8º y el 12. Son 2 artículos bastante cortos que me pareció que no daban para un encuentro cada uno y que además están muy relacionados y siguen en esta línea del cuidado de la vida interior. Bueno, pero antes de entrar en los textos del artículo 8º, es bueno como que entendamos bien de qué hablamos hoy cuando decimos vida interior. Casi siempre hablamos más de la vida espiritual, pero no es exactamente lo mismo que lo que queremos decir con vida interior. Entonces vamos a ver qué es a qué se refiere esto. Bueno, entonces brevemente podemos decir que la vida interior, y decimos vida es algo vivo, es esa vida que se da y se percibe en el fondo de nuestro ser, cuando nos encontramos con el Dios que nos habita y acogemos su acción. Es cuando somos capaces de percibir esa presencia de Dios que obra en nosotros por su espíritu. Y por eso hablamos también de cultivar la interioridad,
O sea, la capacidad de llegar a tomar conciencia de esa presencia, que es la que nos permite también sentir y gustar internamente y conocer internamente dejándonos afectar. Eso es como la manifestación de la vida interior. Percibir esa presencia, sentir, gustar, lo que Dios va haciendo en nosotros y la manera como el Espíritu nos mueve. Por ahí va lo que queremos decir con la vida, cuidado de la vida interior. Bueno, este artículo octavo es un artículo muy corto, tiene solo una regla, que dice así, la regla 20. Guárdense de las ilusiones del demonio en sus ejercicios espirituales, preparándose para toda clase de tentaciones y sepan el medio para vencerlas, trabajando por alcanzar las verdaderas y sólidas virtudes, sea con muchas visitaciones espirituales, con mucha consolación, o sea sin ninguna, procurando pasar adelante en el divino servicio. Bueno, vamos a mirar entonces un poquito más el contenido de esta regla. Para mí es una regla que ha cobrado mucha actualidad hoy, desde que leí la exhortación Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Por eso digo ahí hoy que creo que hablamos muy poco de la vida espiritual en los términos del demonio y de las tentaciones, pero el Papa nos va a hacer conscientes de lo que eso significa hoy. Esa es la exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Gaudete et exultate, gozaos y exultad. Bueno, a mí me pareció muy significativo que el Papa, después de escribir documentos tan importantes como la Evangelii Gaudium, sobre la vida y la misión de la Iglesia, es tan hermosa esa exhortación, la primera del Papa, y la Laudato Si sobre el cambio climático y el futuro de la humanidad, escribiera esta exhortación sobre la vocación de todos a la santidad, la vocación a la santidad. Es como si el Papa nos estuviera diciendo la misión es apremiante y lo que está viviendo el mundo con este cambio es algo que hay que atender con urgencia, pero lo que necesitamos son personas santas. Y él dice, no son santos de estampita, son santos de a pie. Y nos va a decir cómo es la santidad hoy. El Papa desarrolla este tema de una manera muy sencilla, al alcance de todos, pero a la vez con una gran profundidad y realismo. Si la han leído, pues se dan cuenta de que es así, y se basa mucho en las bienaventuranzas. Bueno, y voy a citar nada más 2 o 3 cositas de la segunda parte de esa exhortación, porque vienen mucho con este artículo. En el capítulo 4, el Papa, con esa gracia que lo caracteriza, nos habla de las notas de la santidad en el mundo actual y las enumera así. Para ser santo hoy se necesita aguante, paciencia y mansedumbre. Esa es la primera nota. Alegría y sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad y en oración constante. Eso es lo que el Papa pone como la santidad hoy, es vivir eso.
Pero luego viene el capítulo 5, que nos aterriza un poquito ese ideal. Entonces, en el capítulo 5 es donde va a hablar del combate espiritual, y diciendo que es que hay que combatir contra el demonio. Y a quienes creen que lo del demonio hoy es un mito, dice, ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. La convicción de que ese poder maligno del diablo, porque él habla del diablo, está sobre nosotros, es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. El Papa está convencido de que el demonio se ha ido encarnando en personas, en estructuras y con una fuerza muy grande. Quien no quiera reconocer esto se verá expuesto al fracaso y a la mediocridad. Entonces esto está todo en el capítulo 5 sobre el combate espiritual, que es el tema de ese artículo 8 de la regla. Bueno, el Papa también nos recuerda que en el Evangelio se habla del diablo y de la tentación. Y cuando Jesús nos deja el Padre Nuestro, Él quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del malo. La expresión utilizada allí, cuando decimos líbranos del mal, no se refiere al mal en abstracto. Su traducción más precisa es el malo. Indica ese ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Y creo que sabemos que el Papa, pues, esto que dice, lo dice desde lo que está viviendo. Cuánta gente en contra y cuánta gente oponiéndose a lo que el Papa quiere y está viendo que tiene que hacer en la Iglesia. Bueno, y habla también el Papa de lo que nos dice esta regla sobre los medios para vencer la tentación. El Papa dice, en este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso al mal. Nadie resiste, o sea que nos dejamos vencer si optamos por quedarnos en un punto muerto, si nos conformamos con poco o dejamos de soñar con una ofrenda al Señor, con una entrega más bella. Así lo dice el Papa. El que se estanca, el que se rinde diciendo, pues yo no puedo cambiar, ya está vencido. Bueno, y entonces volviendo a las constituciones, vamos a ver la introducción a este artículo 8, que pareciera inspirarse en lo que nos ha dicho el Papa. Dice así la introducción. El artículo 8 señala la importancia del crecimiento espiritual en orden a un mejor servicio. Y para ello sugiere no solo la necesidad de discreción de las mociones del espíritu, pero sobre todo la manera de vencer las tentaciones. Detectar la tentación y vencerla. Y trae estos dos textos de las epístolas, la de San Juan: no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Y la de San Pedro:
Sed sobrios y velad, resistid firmes en la fe. El Dios de toda gracia, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y consolará. Entonces es saber ser sobrios y velar y resistir en la fe. Bueno, entonces vamos a ver los textos de la relectura. Estos textos son solo 3 muy breves y van a insistir sobre todo en lo referente al discernimiento. La primera regla nos dice la experiencia de los ejercicios, la primera constitución ya, la relectura. La experiencia de los ejercicios en la primera y segunda semana nos enseña la discreción de espíritus, que lleva a reconocer las diversas mociones y nos hace sensibles a la obra del Espíritu en nosotros. Esa es la primera constitución, pues que creo que está muy clara, esas reglas de discernimiento en la primera y segunda semana. Entonces vamos comprobando cada vez que las constituciones se escribieron para ayudarnos a mantener esa dinámica. Y esta constitución hace énfasis en la discreción de espíritus, el discernimiento de espíritus, que se aprende sobre todo cuando se hace la experiencia del mes completo, pero que tendríamos que renovar al menos cada año en los ejercicios. Y a eso es a lo que tienden los ejercicios acompañados, porque el discernimiento es un elemento esencial y de pronto pues lo practicamos poco, lo acudimos poco a ese acompañamiento. Y me parece que las del Núcleo del Sur que hicieron este año, los ejercicios acompañados, nos podrán también decir algo después de la importancia de esto. Bueno, la regla 2 nos dice: la fidelidad al camino elegido para el servicio del reino se pone a prueba en la tentación. Saber afrontar y conocer los medios para vencerla son condiciones para adelantar en este camino. Esta constitución a mí me remite de inmediato a la experiencia de Jesús que encontramos en el Evangelio. Recordemos cómo Jesús, después del bautismo, según el texto de Lucas, y antes de iniciar su misión, y esto me parece importante, es llevado al desierto para ser tentado. Antes de empezar la misión, dice, y el Espíritu lo impulsa al desierto para ser tentado, porque es muchas veces en la misión donde nos acechan las tentaciones mayores. En el desierto Jesús se enfrenta al demonio que lo tienta en puntos claves relacionados con su misión de Hijo de Dios. Recordemos que le dice, si eres Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres Hijo de Dios, lánzate. ¿No? Es en su ser de Hijo de Dios y su misión. Y es que son esas tentaciones de poder, de tener, de fama, las que acechan y creo yo que muy frecuentemente en la misión y sobre las que tenemos que estar atentos. Y Jesús desenmascara esas tentaciones con firmeza y nos enseña cómo hemos de vencerlas.
apártate de mí. Bueno, y por último, la última regla de esta dice: la virtud arraiga y se hace sólida en la relación con el Señor. Esta pasa por momentos de consolación y desolación que nos exigen perseverancia y actitud vigilante. Bueno, y si recordamos las reglas de discernimiento, estas tienen mucho que ver con esos estados de consolación y desolación que también se alternan en la vida diaria. Unos días estamos muy fervorosas, otros menos, unas veces con mucho ánimo, otras no. Y son signos que hay que escrutar para descubrir sus causas, pero sobre todo sus efectos en nuestro propósito fundamental de seguimiento de Jesús, que es siempre el punto de referencia en el discernimiento espiritual. Es así como tenemos que discernir. Bueno, entonces terminamos ese capítulo 8, fundamentalmente sobre la tentación y las acechanzas, diríamos, del diablo. Y pasamos al artículo 12, que es el de la cuenta que se ha de dar de sí, que es un medio también para discernir y para dejarnos conducir por el Espíritu. Entonces vamos a ver este artículo que está muy relacionado con el tema que venimos tratando, cuidar la vida interior en orden a la misión. Bueno, entonces aquí la regla 38 dice: todas las personas que quieran vivir y perseverar en esta orden, a mayor gloria de Dios por el bien común y su provecho particular, podrán, y subrayo podrán, descubrir y manifestar sus propias inclinaciones a su superiora en conversación espiritual. Ya vamos a ver que las constituciones se refieren sobre todo a la provincial. Recibirán así gran consuelo y se desahogarán y aprenderán los medios para desarraigar las inclinaciones viciosas. Entonces es la cuenta que hay que dar de sí en la regla. Bueno, en esta regla, como vemos, se hace ver la conveniencia de esta práctica, pero sin darle carácter de obligación, en atención seguramente a lo que se determinó en el derecho canónico desde el siglo pasado, que se acuerdan que fue la primera vez que se hizo una modificación en las constituciones diciendo que esto no era obligación. La regla siguiente, por su parte, la recomienda como algo muy conveniente y necesario, y es así como lo dice el derecho canónico, no como obligación, pero algo muy recomendable. Bueno, entonces la regla 39 nos dice: no deben ocultar ninguna tentación sin descubrirla al Padre espiritual que tiene cuidado de sus almas o a la superior. Más aún, deben alegrarse de que se descubran no solo sus inclinaciones, sino también sus penitencias, mortificaciones, devociones y virtudes. Desearán de buen grado ser corregidas y conducidas por ellos, por el director espiritual o la superiora,
si en algo se desvían del camino recto, no queriendo gobernarse por su propio sentir, sino es conforme con el de aquellos y aquellas que han elegido en lugar de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Desear ser enderezadas y conducidas por la dirección espiritual. Bueno, como se ve en esta regla, es claro el espíritu que debe animar su práctica. Son dos cosas muy interesantes, muy importantes. Por una parte, algo que hoy se recomienda mucho en los criterios de admisión a la compañía, porque ya vemos cómo en la regla se dice las que quieran perseverar, y aquí por el bien de todas, se les pide la transparencia en la comunicación, un valor que seguramente todas apreciamos, y que lo apreciamos más en este contexto tan difícil que estamos viviendo, donde la transparencia se perdió totalmente, digo yo, a nivel del país. Por otra parte, es algo que requiere humildad y espíritu de fe, porque nos dice es aceptar que nos podemos engañar. Y esto es tan evidente, pero a veces nos cuesta aceptarlo. Y creer que Dios nos habla a través de las mediaciones, sobre todo a través de los hermanos. Son dos puntos muy importantes que están en el espíritu de esa regla. La transparencia en la comunicación y la humildad para aceptar que nos podemos equivocar y que nos pueden ayudar. Bueno, entonces vamos a ver la introducción. Ya hemos visto la regla antigua, vamos a ver la introducción a las constituciones. Dice así: Juana del Estornal destaca la importancia de la cuenta que se ha de dar de sí, como se refleja a lo largo de nuestros documentos fundacionales, y lo recomienda como medio para perseverar en la orden. Esto lo vimos de alguna manera también en la historia de la orden. Es una forma de relación con la superiora que hace más eficaz el discernimiento para la misión. Por eso se hace alusión expresa es a la provincial. Su fin es el bien de cada religiosa y el del cuerpo total de la compañía. Esta es la introducción. Bueno, entonces vemos que la novedad que se introduce aquí con respecto a la regla antigua es importante. Es una forma de relación que hace más eficaz el discernimiento para el envío en misión. Es la manera de asegurar que los envíos se hagan mediante una búsqueda sincera y transparente de la voluntad de Dios para el bien de la persona y de la misión. Y esto, pues, sincera y transparente de parte y parte. Es, por tanto, algo sano y muy comprometedor, que afortunadamente, pues, vemos que se cuida hoy en la compañía. Como Liliana ha sido tan cuidadosa, tan fiel en esto de las visitas canónicas y de la cuenta de sí. Y es un valor muy grande, que da como mucha seguridad en el envío y que nos compromete mucho también. Y los textos, comentando la introducción, y yendo ya a los textos de las constituciones, son como una explicitación más de lo mismo. La Constitución 1 dice
el deseo de hacernos cada vez más aptas para el cumplimiento de la misión nos pide estar dispuestas a dar cuenta de nosotras mismas con sinceridad y espíritu de fe, salvaguardando siempre las orientaciones de la Iglesia, o sea, que a nadie se le puede exigir dar cuenta de conciencia, pero sí de las mociones, de la manera como el Espíritu nos ilumina y nos lleva en el discernimiento. Y la regla 2 dice, dar cuenta de sí a la superiora mayor y descubrirle las propias inclinaciones es un elemento importante para el envío en misión. Esta comunicación en clima de libertad y de respeto a la conciencia busca el bien de la persona, favorece su crecimiento espiritual y la hace más apta para el servicio. Es que es muy bonito pensar en el envío con ese espíritu de discernimiento. Bueno, en la espiritualidad ignaciana lo del acompañamiento, y esta es una forma de eso, el acompañamiento espiritual es un elemento clave, como ya hemos dicho. Y Juana de Lestonac, por su parte, recomienda con fuerza la conversación espiritual y da orientaciones muy claras para ello en la instrucción que nos dejó sobre el tema. En los documentos fundacionales, en la página 107, encontramos esa instrucción. Y si ustedes la leen, es supremamente detallada de qué conviene hablar. Mucho, mucho detalle. Pero a mí lo que me parece muy bonito es como la actitud que recomienda, como el deseo de ver pues que realmente la vida espiritual esté muy viva y que se esté cultivando, que no se descuide, bueno, todo lo que decíamos de las tentaciones, de todo esto, pero en un clima como tan bonito de interés por el crecimiento de la persona. La importancia, es importante, me parece a mí, que leamos esa instrucción, recordando que esa práctica del pase con la superiora fue una práctica que se mantuvo muy viva, por lo menos hasta la época del concilio, a las que entramos en ese tiempo, pues nos tocó ver y vivir que esto era una cosa importante. Las constituciones renovadas subrayan la recomendación de Juana de que esto se mantenga. Y vamos a ver cómo nos lo dice la Constitución. Dice así la número 3. La conversación espiritual estrecha y hace más fuertes los vínculos que nos unen. Nos exige transparencia en las relaciones y apertura a la confrontación, lo que veíamos en la regla antigua. Es necesario crear en la comunidad un clima de confianza, prudencia y lealtad mutuas que facilite la expresión de lo que somos con nuestras cualidades, limitaciones, aspiraciones y dificultades. Crear este clima es tan importante para la vida comunitaria y para la comunicación. Y vamos a ver que este tema tiene hoy también mucha actualidad. La conversación espiritual es algo que hemos tenido desde el principio
que las constituciones le dan un nuevo enfoque y hoy se empieza a hablar de ella con más frecuencia y novedad cuando se habla del espíritu de la sinodalidad. Me encontré por ahí un documento muy interesante sobre esto y es muy importante el enfoque que se da como a la conversación espiritual como parte del espíritu de la sinodalidad. Miremos un poquito que lo voy a explicar más. Me llamó la atención que ya no se habla ahí del ver, juzgar y actuar, que ha sido como el método, bueno, ya tradicional en América Latina, sino que en el documento de continental se habla de una nueva forma de querer descubrir el querer de Dios para este momento de la Iglesia. Y esta conversación espiritual es como asegurar que lo que se vaya descubriendo como querer de Dios para la Iglesia sea fruto de una escucha profunda, fraternal, libre de intereses personales y compartida por todos. Y entonces explican pues todo como la manera de hacerlo. Inclusive hay un video que va explicando los pasos y muestra claramente las ventajas de este ejercicio para crear comunidad, que es uno de los énfasis del espíritu sinodal. Y he visto por ahí que los jesuitas también han acogido esto, esta manera renovada de concebir la conversación espiritual, con esa dinámica de escucha. Es muy bonito, si quieren ver el video, se puede buscar en internet el ABC de la conversación espiritual del sínodo. Ese es un videito corto, pero expone muy bien esto de la conversación espiritual, como manera de construir comunidad. De la conversación espiritual. Bueno, y ya por último, ya el último número de este artículo introduce también como algo, como un elemento nuevo en aquel momento de las constituciones, lo del proyecto personal, que es algo de lo que también se habla mucho hoy, que ayuda al crecimiento de la vida espiritual y al cuidado de la vida interior, en un párrafo que se entiende por sí mismo, y es el del número, la Constitución 4. El proyecto personal que marca la dirección que hemos tomado en la vida, para la vida, es el punto de referencia para la dirección espiritual. Siempre hablamos, pues yo en mi proyecto tengo esto, ¿no? Conscientes de las dificultades que podemos encontrar al recorrer el camino elegido. Hacemos ese proyecto y nos abrimos a la confrontación con otra persona que nos puede objetivar y aportar de su experiencia. Bueno, entonces pues hasta aquí estos dos artículos que como vemos pues tienen mucho contenido, aunque son cortos, y nos ayudan a renovarnos en muchos sentidos.